Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Move to Zero Ecuador, en el que estamos hablando con diferentes personas, expertas y líderes de opinión sobre todas esas pequeñas y grandes acciones que todos podemos hacer para poder hacer una mejor industria de la moda. Hoy estamos con Victoria Chiriboga, ella es ecologista y creadora del blog Upcycle Mind, en el que nos educa sobre el movimiento Move to Zero Waste y cómo lo podemos vivir y relacionarnos con eso. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, More, muchas gracias. Aquí emocionada de conversar de algunas cosas en este espacio. Vicky, para mí, tú más allá de ser una experta, también te veo que tienes un profundo amor por el planeta y el medio ambiente. Entonces, creo que es muy lindo comenzar desde ahí, desde cómo tú te vinculaste con amor, desde unas ganas personales de hacer las cosas mejor, a luego ser una experta. Entonces, creo que es bonito contarnos de esas cosas y recordarnos desde el amor, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, y para comenzar esta historia sin que suene que les voy a hablar 2 horas seguidas de mi vida, voy a remontarme un poquito a mi infancia, que es en realidad en donde comienza mi interés por el tema de la naturaleza y de la conservación ambiental. Siempre fui una niña que la ciencia le llamaba mucho la atención. Me acuerdo la primera vez que me fui de viaje con mis papás, tal vez tenía 6 años, y mi papá me dice, bueno, ¿qué quieres de regalo? Quiero que te lleves algo. Y habíamos pasado por una librería y yo le dije que quería una enciclopedia de química y una como de naturaleza, se llamaba algo como Nature's Book, alguna cosa así. Todavía tengo esos libros que me llevo a todo lado y para mí solo han sido un recordatorio de siempre ser generosa con las cosas que para mí eran importantes desde tan chiquita y poder escuchar por qué eso era importante para mí. Entonces, a partir de aprender a leer literalmente a través de enciclopedias de ciencia y de biología y de animales, fui comprendiendo que la relación que tenemos las personas con el medio ambiente es compleja. En realidad, el mismo hecho de que lo digamos del medio ambiente y que nos refiramos a esto como algo separado de nosotros ya es algo que me fue empezando a llamar la atención. ¿De dónde viene esta separación? Como qué es lo que hace que las plantas y los animales sean tan distintos a nosotros. Y una vez que tuve que decidir como mi carrera profesional, fue súper raro porque tenía estas dos opciones. Quería ser pastelera o ecóloga. Y fue como, ok, creo que me voy a ir por lo que siempre he sentido. Y nada, o sea, ni siquiera puedo como explicar muy bien de dónde proviene eso. Siempre he tenido una familia que me ha permitido como explorar mucho mis intereses, entonces soy súper agradecida con eso y que siempre me permitieron estar afuera, salir a acampar, tener perros, mascotas, lo que sea, y explorar como que mi entendimiento de la naturaleza a través de eso. Entonces ha sido súper chévere y nada, ya para decidir como que algo profesional supe que mi corazón me llamaba a eso y que quería tratar de explicarle a otras personas eso que yo sentía a través de mis experiencias. Es súper lindo lo que dices porque yo, por ejemplo, en realidad nunca me he planteado mucho que lo llamamos medio ambiente, esto como medio ambiente. Siempre he creído que tenemos un trabajo todavía para percibirnos como parte de un todo, que sí tenemos como que esta idea de que el ser humano siempre está encima de algo más y muchas veces eso es lo que hace que diferentes industrias pongan sus prioridades comerciales versus las ambientales o las de derechos humanos y creo que cuando quitamos ese medio y nos hacemos parte de un todo, es todo mucho más interesante y bello en general. Exacto. Y solo para complementar lo que tú dices, justo estaba leyendo ahora de mañana como unas denuncias que se hacen al Código Orgánico del Ambiente, y era que ¿por qué tenemos que como separarnos tanto? O sea, los derechos de la naturaleza al final son derechos de la humanidad, porque ¿qué pasa con el cambio climático? El cambio climático es simplemente un avasallamiento de la naturaleza y una amenaza hacia la vida humana. La naturaleza se va a recuperar, está tratando básicamente de sacarnos a nosotros para poder recuperarse ella. Entonces, siento que el tener este concepto de que son dos entidades separadas es en donde comienza el error, y justamente a un nivel industrial, por ejemplo, si ya estamos hablando del sector
industria y productivo, tener estas cosas tan separadas es en donde se empiezan a generar errores a niveles de producción y de simplemente conceptos que se integran y de valores dentro de las industrias y de las empresas que se van instituyendo. Y en eso creo que es muy importante entender bien los conceptos, como tú dices, como qué es lo que está pasando cuando hablamos de desecho, por ejemplo, cuando las personas escuchan plástico de un solo uso, qué es lo que eso significa, cuando nosotros decimos estamos separando la basura, qué también estamos haciendo, lo que es lo que significa reciclar o la economía del reciclaje y qué es lo que realmente significa la economía circular. Entonces creo que tanto en las industrias, en las personas que somos usuarios y que vamos a comprar o responsabilizarnos de una prenda, por ejemplo, tenemos que entender bien y nadie mejor que tú para explicarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para reciclar bien y qué es lo que significa el que una industria también recicle el plástico que ya existe? A ver, en términos del zero waste, que es mi expertise, digamos, en realidad no hablamos mucho de reciclaje porque consideramos que hay casi 10 pasos antes que deberías cumplir antes de llegar al reciclaje. ¿Por qué? Porque el reciclaje, si bien es una práctica que logra mucho, ¿no es cierto? Nos ayuda a gestionar el material, no está cambiando la manera en la que pensamos sobre cómo se llega a introducir ese material como desperdicio. Entonces, el ejercicio que se invita a hacer a través del Zero Waste es analizar como que un poco más del ciclo de vida de las cosas antes de que se conviertan en desperdicio. Entonces, prevenir que se lleguen a convertir en un desperdicio. Y eso significa cómo el diseño y la conceptualización de ciertos productos tienen que tomar en consideración su materia prima para que esta no se convierta en desperdicio después y que al mismo tiempo pueda encontrar materiales reutilizados que les sean generosos para poder crear sus productos. Que sí, eso en muy general es básicamente decir el reciclaje de estos materiales, pero si estamos hablando de economía circular significa que tiene que considerar un montón de otros factores, por ejemplo, como cuál es el impacto social que va a tener esto, cuál es el impacto ambiental que van a tener ciertas prácticas y que solamente tenga que haber como una extracción de material virgen una sola vez y que todo el resto del material se pueda seguir reintegrando al proceso. Entonces, la manera correcta de hacerlo a nivel individual sería analizar cómo puedes evitar el desperdicio antes de que suceda. Entonces, del rato que tú vas a hacer una compra, solo voy a dar un ejemplo súper sencillo, que es la comida. Mucha de la comida que consumimos viene en empaques desechables plásticos que no necesariamente tienen la habilidad de reciclarse. Entonces, eso significa que está diseñado de una manera lineal, que más o menos llega a tus manos, se utiliza y se desecha, pero ya después ni siquiera estamos como pensando en qué va a pasar. Si es que nosotros daríamos, por ejemplo, 1 libra de arroz, que es una cosa básica, ¿no es cierto? Si es que nosotros compraríamos esa misma libra de arroz al granel, estamos tomando en consideración que ya no se necesitó tener como material virgen para crear esta bolsa plástica en la que va a llegar a tu casa. Lo único que vas a hacer es abrirle y botarle, sino que vas a utilizar un envase o una bolsa o lo que sea reutilizable, ya sea de tela, de vidrio, de lo que sea el envase que tú quieras, pero que sea reutilizable, que lo puedas transportar y conservar dentro de este envase hasta que se termine y una vez más puedas regresar a ese ciclo sin que haya desperdicio de por medio. Entonces lo mismo sería para un nivel industrial. Obviamente eso implica como un poco más de inputs y outputs de ciertos materiales y de muchas más personas involucradas, pero eso es lo básico, digamos. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que a nivel de industria, cuando ya buscamos hacer un proceso de reciclaje, por ejemplo, no solo de los desechos propios, sino también de los que ya existen en el mundo, los recursos que se terminan implementando son enormes. Es un recurso humano, técnico, investigación. Entonces, como tú dices, también desde la misma ciudadanía, desde nosotros como usuarios y seres humanos que somos y viéndonos como un todo, tenemos un montón de responsabilidad también de revisar bien
qué apoyamos, cómo invertimos y cómo cuidamos también nuestras prendas. Y un poquito para ir cerrando eso, ¿qué tips tú nos puedes contar para uno ser mejores usuarios y cómo mantener mejor nuestras prendas? En términos de la ropa, ¿no es cierto? Porque estamos aquí en este ambiente que va relacionado directamente a la moda. La ropa es un mundo de por sí, ¿no es cierto? Entonces hay el mundo en sí de la moda, pero también hay un aspecto ambiental del mundo de la moda, y uno de esos es el hecho de que hemos empezado a tratar la ropa de una manera desechable también, porque compramos cosas o preferimos cosas de un bajo valor para poder usarles un poco, ya como medio no les das mucho caso y las botas, o no sé, como que salen de tu mente. Incluso en las prendas que son de baja calidad o las de más alta calidad, que han implementado estos procesos de reintegración de material para generar sus telas o para fabricar sus telas, existe un proceso que es súper necesario observar y transformar para que pueda mantener la utilidad de esta prenda a través del tiempo, y eso es la sostenibilidad, ¿no es cierto? Básicamente solo hacer que algo sea sostenible. Y este proceso es el lavado. Cómo lavamos nuestras cosas y con qué frecuencia lo hacemos y con el tipo de detergentes que lo hacemos va a determinar cuánto tiempo van a durar en nuestras vidas. Entonces, solo por ejemplo, voy a dar dos ejemplos súper sencillos, que son una camiseta y un jean, que son, creo que, prendas que casi todas las personas usamos, sin importar además del género ni dónde estamos, utilizamos con mucha frecuencia. Entonces, por ejemplo, las camisetas, en vez de que te pongas una vez y ya le mandes a la ropa sucia y la laves, debería tener de 2 a 4 usos antes de su lavado. Eso significa que también tenemos que aprender a ver cómo cuidamos nuestras prendas, ser un poco más cuidadosos, no te riegues tanto tal vez las cosas, porque siento que a todos nos pasa, a ratos te ríes de algo y ya te toca lavar, pero como a nivel para extender su vida sería lavarle un poco menos y siempre en agua fría. Y los jeans solamente deberían lavar una vez al mes igual, porque entiendo que hay gente que los usa una vez y ya se mandan a lavar, y esto es un montón de agua, porque además el jean es una tela muy gruesa que requiere de más agua y más detergente para poder limpiarse. Entonces, estos son tips súper sencillos. Solo lava tu ropa menos, cuídala más, y siempre utilizar agua fría, porque eso nos ayuda, uno, a que se desprendan menos fibras de las prendas, que usualmente son poliéster, por ende es microplástico que se introduce después al agua, así que vamos a hablar de eso un poquito también. Y que la lavadora no esté tan vacía, porque mientras más fricción se genera dentro de una lavadora, hay más probabilidad de que las fibras salgan y se introduzcan en el agua como microplásticos. Sí, es impresionante cómo hay estas pequeñitas cosas que a veces nosotros las tenemos ya muy arraigadas en la cotidianidad, y podemos hacerlas diferentes. A veces, como tú dices, o sea, nos sacamos del jean, lo ponemos ahí, nos da pereza simplemente volverlo a colgar, y es más fácil para nosotros botarlos al tacho de la basura, de la ropa sucia. A veces también que sí, ese es el punto, no hacerlo desechable en general. Sí, bueno, más o menos, del tacho de basura y el de la ropa sucia tiene un paralelo interesante. Sí, ya, está como para estudiarlo las mujeres. Pero sí, es súper importante cómo las cuidamos. Ahí tenemos muchas prendas que, por ejemplo, orearlas ya ayuda a que también como que hasta se planchen de alguna manera, y es otra forma de mantenerlas, el ser más conscientes de cómo nosotros convivimos y cuidamos nuestras prendas, y por eso también hay estas historias de amor de cuando nosotros compartimos con una prenda momentos especiales, que nos recuerdan cosas, que nos vinculamos con ellas distinto, nosotros generamos un cuidado distinto también, las mantenemos mejor en el tiempo, y hasta tenemos un poquito de pudor en cómo las desechamos, porque son muy importantes para nosotros. Y en eso también creo que está muy importante el cómo nos relacionamos con ellas. Creo que nos estamos quedando ya sin tiempo, mi Vicky. Te agradezco muchísimo por estar aquí, por compartir este espacio con nosotros, y siempre educarnos mucho más para que todas estas cosas se hagan conscientes, no solo desde las marcas, sino también desde cómo nosotros nos involucramos con el medio ambiente. El medio ambiente. La naturaleza. La naturaleza, bien. Ese sí me lo quedo yo. Bien, yo también siempre aprendo cosas hermosas de ti, así que nada, muchísimas gracias por el espacio, y
espero que esto les sirva, que ese es mi objetivo. El de todos, querida. Muchísimas gracias por todo. Chao. Besos. Adiós.